En 1936, la llamada Columna de la Muerte que subía desde Sevilla a Badajoz fue responsable de uno de los episodios más sangrientos del alzamiento militar franquista. Hoy me desplazo a la localidad sevillana de Guillena, donde me espera la cantautora y activista por la recuperación de la memoria histórica, Lucía Socam. Bienvenidos a otra forma de entender la cultura. Bienvenidos a Cultura por el Cambio. Bienvenida, Lucía, a Cultura por el Cambio, activista, músico, cantautora. ¿Quién es Lucía Socam? Bueno, Lucía Socam es una chica que tiene la suerte de dedicarse a lo que le gusta. He tenido siempre bastantes referentes, gente que me han rodeado a lo largo de mi vida, que hoy en día me permiten ser lo que siempre he querido ser. Hoy en día me dedico a la música y tengo además el privilegio de cantar aquello que me da la gana y de ofrecer mi voz como cantautora, que me defino, a aquello que me rodea, a todas las causas que veo importantes y necesarias, y en eso estoy. Si la voy a aportar a la memoria histórica, pues ahí estaré, y en todas las áreas en las que se me necesite. Has editado varios trabajos, has coeditado también trabajos con más gente. ¿De dónde nace tu música? Bueno, mi música evidentemente nace del pueblo, de mi pueblo en concreto y del pueblo en general. Desde pequeña he oído canciones comprometidas, bien de gente del pueblo, de por aquí cerquita, o de Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Violeta Parra, Mercedes Sosa, muchísima gente que me parecían que su música era interesante, y ahora que voy adquiriendo una visión política más rica, ¿no?, más enriquecedora, pues compruebo que sus letras lo son aún más, ¿no? Yo he querido tomar ese testigo de esa canción protesta, que hacía muchos años que estaba oculta, no desaparecida, pero sí oculta en este país, intentando hacer un hueco de crear la conciencia hacia mis vecinos, hacia todo lo que me rodea, que creo que es lo importante, ¿no? Me has hablado en varias ocasiones ya de política. ¿Entiendes la música como un elemento de cambio? Entiendo la música como una necesidad para aportar al cambio, por supuesto. ¿Y de qué cambio estaríamos hablando? No, por supuesto, a nivel general, el de crear un mundo más justo para todos, y a nivel pequeñito, el de ser más solidario, más respetuoso, más tolerante con lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que es posible, pero evidentemente todos tenemos que aportar aquello que podamos. Yo aporto mi música, aporto mis canciones para ese cambio, y tenemos que pensar lo más elemental, ¿no?, que es rodearnos con nuestros vecinos, con esa solidaridad, esa tolerancia, ese respeto, y haciéndolo desde una base, y la base está en la cultura. Evidentemente, la política no se puede entender sin la cultura, ni la cultura con una política que la defina, ¿no? Yo, por supuesto, mi política está en la izquierda, no puedo entender un cambio si no es beneficiando a la mayoría, y es donde estoy. Es muy coherente entonces con tu trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo tu trabajo está marcado por coexistir con otros artistas, por generar esos cambios y por generar esa nueva manera de entenderlo, más colectiva, ¿no? O sobre todo por la manera de hacer pensar. Claro. No quiero que pienses como yo, pero sí que puedas pensar, y entre los dos pues nos ponemos en común, ¿no? Esta sociedad está basada en un olvido continuo, en unas fronteras que nos ponen entre el pensamiento y el sentimiento y lo que existimos, las televisiones, la radio, los medios de comunicación, ¿no?, que hacen de todo menos comunicar algunas veces, ¿no? Y quizás eso es lo que nos priva, ¿no?, lo que nos pone esas fronteras tan, claro, tan malas, sí, pensamiento tan propio, vaya, claro. Uno de los aspectos que más nos ha sorprendido, que más me ha sorprendido cuando tú sabes, he investigado un poquito sobre ti para preparar la entrevista, ha sido tu fuerte apuesta por la autogestión, por el cooperativismo. ¿De dónde nace ese ansia? Bueno, tal vez está relacionado con las preguntas anteriores, ¿no?, de todas esas personas con las que me he relacionado a lo largo de mi vida, que son los que han condicionado lo que soy hoy y los objetivos que tengo, evidentemente. Yo apuesto por una cooperativa, por un modelo asociativo, ¿no?, en lo que lo positivo sea lo del colectivo y no lo individual. En este caso, por supuesto, apuesto por ello sobre la empresa privada, pues creo que el valor de nuestro trabajo también tiene que estar recompensado en nuestro día a día, ¿no? Y la única manera que te lo ofrece la cooperativa. Nosotros ofrecemos tanto nuestro trabajo como el beneficio de ello a todos los compañeros que somos, y nos autoayudamos entre todos para que el trabajo, y no solamente el beneficio económico, sino también el sentimental, ¿no?, el del trabajo bien hecho, pues sea algo colectivo, algo que esté en común. Apuesto, pero además una realidad, no solamente una apuesta teórica, sino que lo hemos llevado a la práctica y funciona, que es lo raro, ¿no? Antes se veía bonito, pero no sabías cómo se podía acabar, y de hecho yo personalmente trabajo en una cooperativa, se llama Carampolo Producciones, pero también colaboro con otras, la Editorial de los Sueños, los compañeros de Autonomía del Sur, en todo lo que se pueda.
Lucía, tienes un trabajo entero que estaba dedicado a la memoria histórica, Verdades Escondidas. ¿De dónde viene ese trabajo? Bueno, yo casi por casualidad me entero de que en mi pueblo se estaba constituyendo una asociación que se hacía llamar por la recuperación de la memoria histórica, 19 mujeres. Yo no sabía siquiera qué era eso de la memoria histórica. Yo salía hacía poco del instituto, donde habíamos pasado la República y la Guerra Civil, como un par de párrafos, ¿no?, donde te explicaba la desastrosa gestión de la República y la necesaria guerra civil por cambiar ese panorama, ¿no?, ese gobierno que teníamos, y de momento ya estamos en Franco, ya estábamos en los pantanos, ya estábamos en las carreteras, y hasta que llegamos a la transición, ¿no?, que ya nos parábamos otra vez. Era como una cosa de pasada, un lapsus histórico en los que poco aprendíamos ni poca conciencia adquiríamos de lo que había pasado. Yo me enteré de lo que había en mi pueblo de esta asociación y por curiosidad, yo que siempre soy un poco curiosa e inconformista, por si no se me nota, pues me metí con algunos amigos que ya estaban ahí y me contaron que era eso de la memoria histórica. Me quedé tan alucinado, como que había gente que aparentemente poco tenían que ver entre ellas, gente del pueblo que poco parecía que se iban a juntar y que se juntaban en esta asociación por un objetivo común. El objetivo común era que tenían un represaliado o un asesinado de la guerra civil, ¿no? Yo me tiré de cabeza a ver los listados, que se hace de manera inconscientemente, y encontré mis apellidos, encontré que había varios campos ahí y algún que otro familiar, y me quedé alucinada, ¿no? Como en menos de 100 años, ¿no?, 70 años entonces, tenían represaliados asesinados de mi familia y yo no lo sabía, ¿no? Pero es que yo lo pregunté a mi familia tampoco se sabía. O sea, yo que puedo ser la segunda o tercera generación, ¿no? Es un tema tabú que se ha criado en nuestro pueblo, en nuestras casas, y que de alguna manera u otra yo tenía que ser cómplice de esa ruptura, ¿no?, de esa pérdida de miedo, de esa apertura, a que nuestros mayores nos contaran esa historia de primera mano y nosotros coger las riendas de ese trabajo que se tenía que hacer, ¿no?, de una manera u otra. Yo que me dedicaba a la canción, que quería dedicarme entonces a esto de la canción, junto a otros compañeros decidimos pues aportar este tipo de canciones a la recuperación de la memoria histórica. Además fue un trabajo maravilloso porque lo hicimos de manera participativa, la gente nos mandaron poemas, otros nos mandaron su historia, otros nos mandaron ya una canción hecha, o otros simplemente nos mandaba el vídeo de su abuelo contándole su historia. Claro. Una cosa maravillosa en la que yo no solamente compuse lo que era la canción de Verdades Escondidas, sino que yo aprendí una cosa inmensa, yo adquirí una cultura increíble haciendo Verdades Escondidas y aún más después presentándola. En cada sitio que ves, siempre está el abuelete o la persona que viene y te cuenta su historia, pero no por contar, sino como un hecho terapéutico, ¿sabes? Que se han tirado 70 años sin poder hablar, 70 años con ese miedo, incluso algunos más, ¿verdad? Y que hoy en día te venga una persona joven que sin miedo te está cantando esas historias que más que ellos no las sabe nadie, y que vienen y se abren y a partir de ahí no paran. O sea, que para mí y para ellos nos ha servido como una apertura y sobre todo como una aportación, ¿no? Hay gente que no se lee un libro de las investigaciones de memoria histórica que se han hecho tan maravillosas, o no van a una conferencia sobre memoria histórica porque piensan que poco tienen que ver con ello, pero sin embargo si emplean 3-4 minutos en escuchar una canción. Yo he tenido esa suerte, claro, de poner ese granito, no soy la única, desde luego, hay muchísimos compañeros que lo han hecho, pero sí que se paran a escuchar esa canción sobre ese tema y ya sienten la curiosidad, ¿no? A ver, como sí. Esta fue la época de mi abuelo, que estaba hablando del hambre, mi abuelo pasó hambre y va y le pregunta a su abuelo. Y su abuelo se lo cuenta. ¿Por qué está hablando de los campos de concentración? Pero eso no era en Alemania, eso no era de las cosas de los nazis. Claro. Te lo cuenta porque hay muchísima gente viva que ha sufrido eso todavía. Estamos hablando hace 80 años. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia que puede llegar a tener el hecho de recuperar esa memoria histórica para la sociedad? La importancia y la necesidad que tenemos de construir un futuro sabiendo qué es lo que pasó antes. No podemos construir este futuro con esa mentira tan grandísima que nos han contado. Ya no solamente omitiendo una parte de la historia, sino disfrazándolo, mintiendo, ¿no? Yo que nací en el 86, yo no sé lo que es la dictadura, yo no sé lo que es la transición, yo me he criado en otra época totalmente distinta, pero sin embargo yo pensaba que esto se había hecho como un proceso natural. Un proceso natural en el que muchísimos ofrecieron muchísimo y se enterró. Claro. Como mínimo 115.000, ¿no? Españoles, me refiero. No podía quedar en olvido y yo, por supuesto, tenía que hacer algo, ¿no? Y por eso compuse estas canciones. Pero la necesidad, la primera, es la de no construir ese futuro sin conocer el pasado. Sobre todo que no nos van a mentir otra vez. No podemos cometer los mismos errores una y otra vez. Así nos va, claro.
Claro. Está claro que al margen de recuperar esa memoria por la importancia de lo que tú me estás comentando, hay que solucionar ese miedo, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela, la primera vez que salí a una manifestación en mi casa y me decía, oye, que te van a pegar los grises. Eso no es fácil, evidentemente, o sea, que lo han hecho muy bien. Los que quisieron oprimir al pueblo con el miedo lo hicieron muy bien. Claro, los pueblos entraban y asesinaban a todos los colieres rojos. Y el que no hacía lo que ellos querían, pues lo asesinaban, lo mandaban a los campos de concentración o los prohibían de ir al comedor social, ¿no? Y se morían de enfermedades. O sea que 40 años haciendo eso, evidentemente eso crea unos traumas y unos miedos dentro que difícilmente se quitan 2 días. Claro. Eso nos queda a nosotros, que hacer esa tarea de educación y de concienciación y de tranquilizar a la gente de que no se puede hablar sin miedo, de que no hay que tener ese miedo por lo que pueda venir, sino que todo lo contrario, tenemos que hablar para que no nos vuelva a venir otra vez, ¿no? Para que lo conozcamos y para que no cometamos esos errores otra vez. Claro. Evidentemente, por nuestros abuelos no es fácil. Claro. Esos traumas nada más que lo van a tener ellos. Claro. Hay una parte de la clase política española, del Estado español, que sigue sin condenar el franquismo, a día de hoy, por lo menos. Esperemos que sirva de invitación a ello. ¿Cómo es posible que ese tipo de gente sigan actuando en la política y que sigan sin condenar algo tan grave? Está claro, si no se ha juzgado, lo que no se juzga no se puede inculpar como culpable, ¿no? Llevan muchísimos años sin juzgarlo. Los crímenes del fascismo como lesa humanidad. Aquí seguimos, de que cualquier político o cualquier civil te hable de Franco, te hable del fascismo, te hable de Falange como algo natural, como si ese proceso no se hubiera dado o como si hubiera sido una necesidad, incluso claro, el haberse dado, ¿no? En Alemania, sí, el caos rojo, ¿no? En Alemania es imposible. Está penado por ley que alguien haga apología del fascismo. Aquí en España financiamos la fundación de Francisco Franco. O sea, la diferencia es bastante grande y, por supuesto, la culpa es de la clase política, que no la ha condenado, porque el movimiento asociativo sí lo hacemos. Pero en los juzgados parece que no se entera nadie. Una pregunta que llegaría en este momento a cualquiera de nosotros es, ¿se pueden reabrir heridas que no están cerradas? Es que una herida que nunca ha sido cerrada no se puede reabrir, evidentemente. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí, ¿no? sí, claro. El eterno eslogan de que al fin y al cabo reabren heridas las asociaciones que se dedican a la memoria histórica, claro, por parte de cierta gente. Lo que esgrimen siempre es que estamos reabriendo heridas y que lo que queremos es dividir, ¿no? Nosotros jamás hemos querido dividir, sino hacer justicia, que es positivo para todos, por los que tenemos un represaliado, un asesinado de la Guerra Civil, incluso para los que no, para que aprendan, para que escuchemos y para que nos respetemos, no solamente una parte a la otra de la sociedad, sino todos, entre todos, y la justicia es fundamental. Nosotros no solamente tenemos asesinados familiares en fosas comunes, en cunetas, sino que además tenemos un Estado que nos pone impedimento para recuperar sus cuerpos. Pero no solamente eso, sino que nos impide escribirlo en los registros civiles. Y no solamente nos impide juzgar sus asesinatos. Eso no es justicia, evidentemente, ni es reabrir heridas. Los que están puteando siempre a los mismos, evidentemente. Al que no le toca o al que le duele la otra parte me refiero a los del fascismo, ¿no? A la parte que ve como necesario aquello que se hizo con tantísimos asesinatos, tantísima represión. Dicen que eso es reabrir heridas, no lo voy a calificar. Claro. Evidentemente ellos no son los que ayudan a que se cierren, no seremos nosotros quienes incurramos en falta de respeto, ¿no? No, yo jamás. Yo tengo muchas cosas para decirles, pero se les diré a ellos en la cara si quieren, vamos. Yo no estoy reabriendo ninguna herida, sino estoy intentando hacer justicia. Y creo y estoy convencida de que es positivo no solamente para mí, sino para todos. El que lo entienda bien, el que no, pues nada. Claro. ¿Cuánto hemos perdido como sociedad con el fascismo? Pues 100 años mínimo. 100 años mínimo. Y mientras más años sigamos sin juzgar y sin conocer la verdad, más, aún más. Y sin conocer cuánto hay de ese fascismo todavía, ¿no? Bueno, que lo hay es evidente. Que lo hay es evidente porque no te permiten conocer la verdad siquiera, ya no juzgarlo, sino conocer la verdad. Una parte de esta gente que tiene su teoría y la defiende a muerte. ¿Cómo es el proceso de trabajo en una asociación de la memoria histórica? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, te hablo del mío, nosotros teníamos una petición de varios familiares que estaban buscando a otros familiares que estaban en una fosa común. Lo primero que se hace es investigar, tomar testimonio sobre quiénes pueden ser y dónde pueden estar. Después, afortunadamente, hay muchos archivos donde hay datos, que hemos ido a buscarlo por completar. Y una vez localizado, pues intentamos con un equipo de arqueólogos localizar el sitio donde están, ¿no? Una vez localizado, pues lo exhumamos y una vez exhumado intentamos darle un entierro digno. Después de ese entierro digno, donde viene la tarea difícil,
que es donde intentamos llevar ese procedimiento juzgado, ¿no? Tenemos los cuerpos de nuestros familiares, le hemos hecho una prueba de ADN donde le hemos dado sus nombres y apellidos. Venimos a que usted, juez tal, el que nos toque, declare que estos son asesinados, no desaparecidos, porque tenemos aquí la prueba, ¿no? Claro. La mayoría, no solamente, la mayoría, por no decirte todo, cierran el archivo porque han prescrito, pero aun habiendo prescrito no te dice que es verdad, que son asesinados. Claro. Lo que se quedan en ese limbo, ¿no? Hay un caso especialmente lastimoso dentro de la represión y dentro del fascismo aquí en Guillena, que es el caso de las 17 Rosas. Creo que tú tienes una relación directa con una de ellas. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Yo me enteré casi por casualidad, cuando entro a trabajar con la asociación 19 Mujeres, por la recuperación de la memoria histórica, porque no sabía que tenía familiares represaliados, ni mucho menos una mujer tan mayor, una tía bisabuela, claro, hermana de mi bisabuela, Granada Hidalgo Garzón, que fue asesinada con 70 años, según parece, por el delito de que sabía leer. Era una mujer medio oculta, ¿no? Una mujer tan mayor que leía, con saber leer ya era algo grande, ¿no? Y en la República leía prensa republicana, evidentemente. Claro. Ese fue su delito, que la llevó a acabar una fosa común con 16 compañeras más, ¿no? Estas 17 mujeres eran mujeres normales y corrientes, una ama de casa en su mayoría, jornaleras, que acabaron en una fosa común por ser madres, hermanas, hijas de otros hombres de este pueblo que o ya habían sido asesinados, o estaban huidos por la sierra, o habían llegado a Madrid, donde luchaban contra el ejército republicano, contra el ejército mal llamado nacional, ¿no? Entre 24 y 70 años que tenían, poco tenían que ver entre ellas, más que habían algunas hermanas, algunas cuñadas, algún parentesco entre ellas, pero ninguna acusación política, nada que le pudieran decir que estaba en contra. Por supuesto, no hay nada que justifique la muerte de nadie, pero no se le podía achacar que tuvieran ninguna participación contra ese golpe militar, ¿no? Que ya estaban a su casa, y por pura represión, por sembrar más miedo del que tenían que sembrar. Al final del 37 las detuvieron, estuvieron 2 meses detenidas en el calabozo municipal, hasta que a principios de noviembre las montaron en un camión y las llevaron a Gerena, donde las asesinaron en el cementerio. Hace 75 años después pudimos localizar su fosa común, exhumarla y enterrarla dignamente. Ahora mismo estamos en ese proceso que te hablaba antes, de pedir la justicia. Hemos puesto esa denuncia en el juzgado de Sevilla, por supuesto lo hemos llevado también a Argentina, la querella argentina con la jueza Servini, y seguimos intentando inscribirla en el registro civil. Esto es muy lento, la burocracia así, y no sé si tiene una doble intención de aburrir a la gente para que esto se olvide, ¿no? Y se pierda en ese olvido, pero nosotros somos más pesados que la propia justicia, vaya. Y como un elemento disuasorio, ¿no? Si no, no lo hubiéramos hecho. Son muchísimos años que llevamos luchando desde la asociación, pero individualmente, sus familiares, muchos más. Claro. O sea, han sido muchas puertas cerradas, muchos comentarios a voz bajita en las mesas que me lleva que nadie te escuche, muchos testimonios que se han grabado, otros ha sido imposible. Y bueno, yo creo que nosotros hemos sido un trabajo bien hecho, en el que hemos recuperado no solamente los cuerpos de nuestras mujeres, sino que hemos hecho una publicación, hemos acompañado a SCD, de verdad, escondida, hemos intentado ir a los institutos y contarle haciendo jornada a todos los que nos han dado esa oportunidad. Evidentemente, el camino que nos queda es muchísimo más largo. Tenemos la verdad, sabemos lo que pasó. Nos queda todavía pedir la justicia y reparar esas muertes. Hay un monumento dedicado a esas 17 Rosas aquí en Guillena, ¿no? Que además está aquí cerca. Hay una glorieta. Que nos dedicaron. ¿Cómo fue el proceso de conseguir esa glorieta? Bueno, cuando empezamos a trabajar éramos muy pocos. Durante el trabajo se nos fueron sumando más gente interesada, con algún familiar o no, pero sí que tenían esa sensibilidad y esa ganas de acompañarnos, y poco a poco fuimos más, ¿no? Hasta el punto de que mediáticamente fuimos bastante conocidos, porque nuestra exhumación se cruzó con el juicio a Garzón, al juez Garzón. Vaya. Entonces, mientras él se le juzgaba por la Gürtel, pero había sido, ¿no?, el que se le había negado la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo, ¿no?, pues nacional e internacionalmente la foto era el juicio a Garzón con la foto de nuestra fosa común. Vaya. Entonces fuimos bastante reconocidos, para nosotros muchísimo mejor, porque nos ayudó en esa tarea de divulgación y de crear conciencia. Y entre otras, pues, el Ayuntamiento de Guillena acordó en pleno esta glorieta a las 17 Rosas, y nosotros encantados, claro. Vamos a verla entonces. Los hombres y las mujeres que cometieron el delito de defender la libertad quieren volar.
matarán tu esperanza. Tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca muere. Bueno, estamos aquí en la glorieta de la 17 Rosas. ¿Cómo fue la represión aquí en el municipio y en la zona? Y llena como cualquier otro pueblo de la provincia de Sevilla, ¿no? De este entorno tuvo una represión, más o menos, un episodio más o menos parecido, ¿no? Unos pueblos con otros. Ya sabéis que aquí no hubo guerra civil, la mayoría de nuestros pueblos no hubo frente, como entendemos lo que fue una guerra, ¿no? De un choque entre dos bandos. Aquí simplemente el 18 de julio se conoce por el comandante de la Guardia Civil que ha habido un golpe militar, por algunos que tienen radio, incluso el hermano del alcalde de entonces y otro de los funcionarios estaban en Sevilla, se enteran de que Queipo de Llano está en el balcón del Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Diciendo que hay un levantamiento, que esto ya es insostenible y que tenemos que levantarnos en armas, ¿no? Que decían, vienen al pueblo, nos lo comunican, y se crea como un consejo, ¿no? De vecinos del pueblo, que la primera medida que toma es requisar las armas de la gente de derecha, para evitar que se sublevaran, que se levantaran, igual que estaban diciendo los militares, ¿no? Nosotros en especial tuvimos en este pueblo de que el comandante de la Guardia Civil, el comandante Agüera, era de la Algaba, pero trabajaba aquí, se puso a hablar la República, no por una manifestación de ser republicano directamente, sino porque era leal a lo que él había jurado, claro, lo había firmado, y se puso de manos del Ayuntamiento republicano. Pero no se pega ni un solo tiro, no se detiene a ninguna persona, simplemente se reúnen con otros pueblos, con otras personas que hacen defensa de sus pueblos para matar a alguna de las reses, de las vacas que están por aquí cerca, para darle de comer al pueblo. Saben que cuando se da el golpe militar se paran todas las mercancías, no llegan a los pueblos, la gente no tiene para comer directamente y matan estos animales, se los traen aquí al matadero municipal, se reparte para los pueblos de alrededor, pero ya te digo que no se para ni un solo tiro, no hay ni una sola persona de derecha asesinada ni detenida, hasta que el 26 de julio, días después, llega la primera columna de Castejón, después llega Carranza, y esperándolo el cura y esperándolo el comandante de la Guardia Civil, le dice lo que ha pasado, que no se le disparó ni un solo tiro, pero que se han requisado algunas armas, y lo primero que hacen es detener al comandante de la Guardia Civil, que se había puesto al lado de la República, ¿no? Es asesinado un mes después, en septiembre del 36, asesinado en las tapias de la muralla de la Macarena, ¿no? En Sevilla. Uno de los primeros asesinados de este pueblo fue el comandante de la Guardia Civil. Gracias a esos expedientes sabemos todo lo que pasó en los inicios del golpe de Estado en nuestro pueblo, si no sería prácticamente imposible. Después de eso, todas las personas que pudieron salir huyendo se fueron, todas las personas que se quedaron en el pueblo fueron detenidas y la mayoría de ellas asesinadas, fusiladas, no en el pueblo, algunos sí, la mayoría en Sevilla, en las tapias de la Macarena, otros fueron a parar al Parco Caboeiro, se distribuyeron, otros a campos de concentración. El que pudo llegó a Badajoz, de Badajoz a Madrid, se alistó al ejército republicano, los que no fueron detenidos y asesinados por el camino. Esto a priori parece que al principio del 37 se para todo, pero no fue así, porque en esta zona Queipo de Llano vuelve a instaurar el estado de guerra a mediados del 37 y como medida principal detiene a 19 mujeres de Guillena, son las conocidas como las 19 mujeres, ¿no? Y 17 de ellas fueron asesinadas después. Era difícil detener a los huidos que estaban por aquí cerca, era difícil terminar con todo lo que oliera a rojo, ¿no? Que a ellos les molestaba, y como medida disciplinaria para sembrar ese terror, ¿no? Que es lo que querían, detuvieron a estas mujeres, dos de ellas se salvaron por un indulto, pero las otras 17 fueron asesinadas en un pueblo vecino, ¿no? En Gerena. Aquí al término de la guerra civil, el que termina la guerra es detenido, por supuesto, y se le hace sus consejos de guerra, detenido a 12, a 30 años de prisión por rebelión militar o por cualquier cosa que ellos pensaran que se podía acusar, pero el pueblo evidentemente se somete a un episodio triste, negro, oscuro, que dura mucho más de 40 años, con ese miedo, con esos traumas que le inculcaron a todos los guineros que quedaron aquí, no solamente por haber perdido a algún familiar y no poder reclamarlo, o no poder llorarle siquiera, o por haber perdido sus tierras, o por haber perdido su casa, simplemente por no poder levantar la voz, no decir la verdad de lo que había pasado, ¿no? ¿De qué cifra estamos hablando? ¿Qué cifra manejáis ustedes? Estamos hablando de más de 200 represaliados en un pueblo de 3.000 y algo habitantes. O sea, son muchísimas personas que por simplemente tener una ideología distinta, por pensar distinta a otra, fue represaliada y sufrieron cárceles o vejaciones o tortura o en otros casos la muerte, ¿no? Ese 10% del que se hablaba, ¿no? Que la columna de la muerte se autoimponía a la hora de entrar en una localidad y... Las directrices estaban claras, era sembrar terror por terror, miedo por miedo, que la gente aprendiera con el yugo, ¿no? Y la flecha, y por supuesto que lo consiguieron, claro. Exterminando a un 10% de la población, creando un país como una cárcel
entera, por supuesto que lo consiguieron. Para la gente no pudo ser fácil. ¿Cómo nos podemos vacunar como sociedad? ¿Cómo nos podemos vacunar para que esto no vuelva a ocurrir y mirando al futuro siempre, mirando con optimismo y mirando con esperanza? Por supuesto, no olvidando. Olvidando no es el remedio. Si tenemos una memoria fresca, yo creo que es buen momento para recordar el poema de Coldo Pla, Navarro también, Sí. que decía que ellos mataron a nuestros muertos, pero olvidaron que los muertos tenían vivos y los vivos memoria. Por eso, si no se hubiera dado ese proceso, si los vivos no hubiéramos tenido esa memoria, no se hubiera dado todo este proceso de intentar la recuperación de nuestra memoria histórica, no impedir la justicia que se merecen, no solamente nuestros muertos, sino nosotros, por supuesto, también por el futuro. Porque no podemos construir ese futuro obviando el pasado, ¿no? Sería una mentira y, desgraciadamente, volveríamos a cometer los mismos errores una y otra vez si no lo tenemos en cuenta. Yo creo que la cura, la vacuna perfecta es no olvidar, por supuesto, aprender, ¿no? Creo que fue una gran lección que nos ha dado el siglo XX y tenemos que aprender de ello. Vaya. Claro. Lucía y las cientos de personas que hacen posible la recuperación de la memoria histórica no buscan nuestro reconocimiento, sino nuestro compromiso para que juntos podamos aprender de nuestro pasado. Nos vemos en el próximo programa de Cultura por el Cambio. 1936 fueron a encarcelarla, por supuesto sin causa alguna. Mujeres de Guillena, de los parias, de los rojos sueltos, en la iglesia del pueblo, en la misa matinal. Era un 12 de octubre cuando su destino se clavaron en su sangre, la llevaron a excomulgar. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que no se olviden.